Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Corte B. Hoy nos encontramos con Carlos Rivadeneira. Él es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, es productor de contenidos sonoros para radio, podcast y más, y es autor del libro El Podcasting en el Perú, análisis de un medio digital. Bienvenido, Carlos. ¿Cuál consideras que es el aporte más grande que la radio le da al Perú por sobre otros medios? A ver, algunas ideas que son complementarias y que no van a poder responder en su total magnitud tu pregunta, porque es una pregunta bastante amplia y también compleja. La radio le da al país, me parece, en primer lugar, la posibilidad de que los peruanos nos escuchemos. La radio, al ser un medio masivo muy extendido en el país, existen emisoras de radio, gran cantidad de estaciones de radio, que siguen en aumento además, como tú bien has señalado. Permite que haya producción de contenido sonoro, es decir, radial, en todas las regiones del país, en todas las provincias del país y en la gran mayoría de distritos del país. ¿Sí? No en todos, pero en la gran mayoría. Tenemos estaciones de radio de gran cobertura, cadenas vía satélite nacionales, y también tenemos emisoras de pequeña, acotada y cobertura local, pero que cada una está cumpliendo un rol. Para mí el primero es el de permitir que los peruanos nos escuchemos en nuestras diversidades de lenguas, en nuestras diversidades de acentos, en nuestras diversidades de manejar las lenguas también. Y eso expresa la diversidad cultural del país, porque esas voces, esos contenidos producidos y difundidos en diferentes partes del país permiten escuchar, no a la vez, pero sí permiten escuchar una diversidad de formas de pensar, una diversidad de entender el mundo diferente. Como bien señalas hace un momento, hay un alto consumo de la radio en todas partes del país, no solamente en provincias. Si uno toma en cuenta los estudios de mercado, hay un alto consumo en cantidad de tiempo promedio en las ciudades y en las zonas rurales. Son consumos diferentes de contenidos sonoros elaborados por diferentes comunicadores que están frente a los micrófonos en las emisoras de radio, que van a expresar diferentes formas de ver el mundo y de entender el mundo. Una cosa es escuchar una emisora de radio de la capital y otra es escuchar una emisora de radio de Puno o de Tumbes o de Iquitos. Van a expresar una selección de contenidos diferentes, tanto informativos como musicales y como temas de preocupación o temas de expresión social. Yo creo que el primer valor de la radio es el de la posibilidad de vehiculizar la diversidad de nuestro país. Un segundo enorme valor, el de escucharnos en nuestros temas, acentos y nuestras músicas, ¿no? Tenemos una riqueza musical espectacular, que la radio hace posible que se escuche esa diversidad cultural a partir de su expresión estética sonora llamada música. Entonces, tenemos emisoras de radio en las ciudades que pueden difundir géneros musicales internacionales, pero también nacionales, y tenemos cientos de emisoras en diferentes regiones del país que están difundiendo música peruana, hecha por peruanos. No solo música de moda y extranjera, sino música folclórica también, hecha por peruanos en sus diversas manifestaciones. Todo esto hace posible que lleguemos a un tercer momento, una tercera característica, que la radio también se convierte en un espacio de discusión de esas diversas maneras de encuentro y de discusión, de esas diversas maneras de entender el mundo, de comprender la vida. Una cosa es la vida de un compatriota de la región Puno y otra cosa es la vida de un compatriota de la región Tumbes. Incluso en Puno, una cosa es la vida del compatriota circunlacustre de Chucuito,
de Puno, de Azángaro, y otras características de vida tiene un puneño de Lampa o un puneño de Sandia. Y si vamos a Sandia, de Cuyocuyo, de San Juan del Oro, de Putinapunco, de Pacaysuizo, de Pampayanamay, o sea, estamos hablando de Masiapo, estamos hablando del Alto Inambari, del Alto Tambopata, en la selva de Puno. La mayoría de peruanos tenemos la idea de que Puno es sierra, es mucho frío, es altiplano, lago Titicaca. Pero hay una enorme selva alta puneña, importantísima en la producción de galardonados granos de café a nivel del mundo y de delicioso cacao. Entonces, creo que esas diversidades de las realidades de la población peruana pueden ser difundidas, son expresadas, son presentadas, y la radio permite que haya también una discusión sobre esas formas de pensar. Claro que es imposible que tengamos 6.000 oídos para escuchar todas las emisoras de radio a la vez, ¿no? Es imposible que tengamos 6.000 por lo menos 15 horas de transmisión de cada emisora de radio en promedio en el país. Es posible, la vida se nos va. Pero sí es posible que los peruanos escuchen esas emisoras de radio y se identifiquen con su espacialidad, es decir, su territorio, con su historia y con sus formas de pensar y de vivir a partir de lo que las emisoras de radio de su entorno, de su localidad les están brindando. Pues esa diversidad me parece sumamente importante en el caso de la radio, ¿no? Ahora que hablas de diversidad, es muy interesante escuchar los tipos de comunidades que pueden tener diferentes tipos de necesidades en relación a los medios de comunicación. ¿Cómo ha evolucionado la producción de contenidos radiales con la llegada de las plataformas digitales? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado su calidad? ¿Se han descubierto nuevas propuestas? ¿Qué es lo que crees tú? Es una gran pregunta y yo tengo una posición bastante crítica acerca de eso. Yo he hecho radio muchos años, he investigado en radio, he hecho varias investigaciones y he tenido la suerte de conocer las 24 regiones del país y he visitado en cada una de las regiones y en cada una de las provincias que me ha tocado estar emisoras de radio. ¿Ya? He tenido esa suerte de pasear, visitar, conocer, en algunos casos compartir con los colegas comunicadores de cientos de emisoras de radio. Sin embargo, me quedo con una reflexión que un broadcaster limeño me compartió hace 20 años. Hace 20 años yo le preguntaba qué va a pasar con la radio peruana, porque hace 20 años, el 2005, estamos en conexión satelital, todo el mundo quiere tener sus redes satelitales, pero también se viene Internet, que ya estamos usando con el correo electrónico, con el microblogging, y ya se viene esa tendencia, y eso seguramente, yo le decía, en unos años va a llegar y ser más grande. Y la respuesta del broadcaster que me dio, la comparto y la hago mía también. Él me dijo, la radio tiene que ser creativa. La radio no puede quedarse haciendo lo mismo. Y creo que ese es el gran reto de la radio. La radio tiene que ser creativa porque nada ni nadie es dueño de lo que ha logrado. Lo que ha logrado en un momento puede ser mucho en un momento, pero puede ir siendo menos en el transcurso del tiempo. ¿A qué voy? A que la posición hegemónica, líder de los medios masivos en general, la radio, la televisión, la prensa. Cuando yo estudié comunicación hace más de 30 años, me decían, los medios masivos de comunicación son Sí, son esos. Y tenían un rol líder, hegemónico, era lo más importante.
hace 20 años, hace 30 años hacia atrás, pero hoy en día no es así. Apareció Internet y con Internet N posibilidades, ¿no? Y en los últimos años las redes sociales. Entonces ahí el reto de la radio es ser creativa. No está sola, no es porque fue líder una época, va a seguir siendo líder toda la vida, porque hay nuevos medios. Es evidente, todos los estudios en el mundo señalan que las personas menores de 20 años escuchan menos radio. La radio no es el principal medio sonoro de su consumo. La gente de 25 años a menos, la radio la conocen, la consumen de cuando en vez. El consumo de radio está sobre todo en las personas de 35 para arriba y de manera notoria y notable de personas de 50 años para arriba. Es decir, tiene una audiencia bastante grande, adulta mayor, ¿sí? No adulta joven. Y en los jóvenes la radio no está teniendo el éxito que antes tenía, que hace 20, 30 años atrás tenía. Ni en Lima, ni en el interior del país, ¿sí? No es así. Ahí están los estudios, ¿no? El año 24, el año pasado, ha sido un año importante porque el consumo de medios digitales ha ido creciendo tanto que ha igualado en consumo, horas, y en algunos casos ha pasado al de los medios masivos. El reto de la radio es la creatividad. El reto de la radio es la mixtura, es decir, la combinación con otros medios. El medio de la radio es la agilidad para pensar cómo puede seguir siendo compañía de las audiencias, cómo puede seguir siendo importante, cómo puede seguir siendo trascendente, que sus contenidos sean de utilidad, de importancia, de vitalidad para las audiencias. Si eso no lo tienen y no rehacen muchas de las formas o los conocidos formatos para hacer contenidos sonoros por la radio va a mantenerse, pero va a estar muy ansiosa de mantener un liderazgo que se le está escapando de las manos por los medios digitales. Los medios digitales no es que sean mejores, sí son más cantidad. No es que tengan mejores contenidos, sí tienen más diversidad de contenidos en la palma de la mano. Y le han dado la posibilidad a los consumidores de contenidos, de comunicación y de información que los medios masivos como la radio y la televisión no les puede brindar, que es la asincronía. Las personas más jóvenes, de 20 años a menos, incluso algunos no tan jóvenes, de 40 a menos, ya no llaman por teléfono, mandan mensaje grabado por WhatsApp. Entonces esa instantaneidad del diálogo sonoro del teléfono también se está perdiendo por la asincronía. Grabo, me escuchan cuando quieran, me responden cuando pueden, y puedo tener, comillas, una llamada telefónica, pero en una hora. 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, etcétera, ¿no? Eso hace que también la sincronía de la audición radial, el en vivo de la radio, no vaya siendo lo más consumido. Entonces ahí la radio tiene que pensar qué cosas hacemos para que siga siendo vigente y siga estando en los oídos de las personas. Y hay algunas emisoras que lo están haciendo, ¿no? Están combinando cosas con aplicaciones de internet, con redes sociales, ¿no? Algunas ya pasaron de moda, ¿no? O sea, en los años de 90 finales se pusieron de moda las radios por internet. Comenzando en los 2000 habían emisoras .com, ¿no? Eso no ha terminado de funcionar. Las radios pusieron todos sus contenidos también en vivo, online. Pero eso ha funcionado un momento. Ya pasada la primera década de este nuevo siglo, las redes han entrado a funcionar más. Entonces las radios han aparecido en Facebook, han aparecido en Instagram, etcétera, en TikTok, etcétera. Ya están en Facebook, en YouTube también, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que combinar, y lo están haciendo algunas, y creo que por ahí pueden tener posibilidades de mejor sostenibilidad, ¿no?
Me quedo con ese término, me gusta en realidad cómo lo conceptualizas, el de asincronía, ¿no? Y la verdad es que resuena en mí porque sí, considero que tienes bastante razón. Es una característica de la sociedad actual que nos ha marcado y sí, nos aleja un poquito de la radio, ¿no? Y yo creo que a pesar del auge del digital, de lo audiovisual que ahora está tanto, digamos que es lo más famoso, entusiasta, la radio sigue siendo un medio relevante y va a seguir siendo un medio relevante, pero ¿cuáles crees que son las fortalezas que hacen que este medio vaya a continuar siendo relevante y en algunos casos pueda ser preferido en relación a otros medios? Mira, ahí hay una cuestión que tiene que ver también con las características de los medios o de las plataformas digitales, ¿no? Muchos chicos jóvenes, muy jóvenes, como tú debes tener, pues, no llegas a 25, ¿no? Gracias, no, 29. 29, te estás bien conservado. Pero los chicos, tú por ejemplo, para un estudiante universitario cachimbo, tú eres una persona mayor, ¿no? Porque un cachimbo entra a la universidad, tiene 17, 18 años, y entonces Jeremy, no es adulto, es mayor, ¿no? Tú eres un jovencito, ¿no? Entonces, para los chicos, ponte cachimbos, entran a la universidad de 17, 18 años, ¿por qué les interesa tanto las redes sociales, algunos influencers y siguen algunos personajes y todo eso? Porque tienen empatía con esa persona. ¿Y por qué tienen empatía? Porque habla en su jerga, hace los chistes que le gusta, toca los temas que le llaman la atención. Los temas que le llaman la atención de una forma sensible que empata con ellos, ¿no? La radio sigue siendo eso. La radio sigue siendo personificada por los locutores, voces que le hablan a personas con cariño, con calidez, con sentimientos, con emoción. Si la radio sigue teniendo emoción y hace emocionar a las personas, seguirá teniendo oyentes, ¿sí? Pero si la radio se esquematiza, si la radio pierde emoción, si la radio pierde cercanía, si la radio pierde calidez, no camina. Por eso es que las radios que tienen pocos locutores y que ponen playlists de música, bajan de oyentes. Porque ya playlist ya no es algo que la radio lo tenga y que la mayoría de gente no lo tenga. La mayoría de gente lo tiene. Tienes un playlist libre en varias aplicaciones. Y si quieres hacer el tuyo, pagas un poco de plata y armas el tuyo, ¿no? Pero lo que no tienes, las aplicaciones digitales, son locutores, personas que te estén acompañando, que te estén hablando. Esto que te digo tiene que ver, por ejemplo, con la vigencia de los programas musicales románticos nocturnos. En Lima y en las provincias hay programas musicales románticos por la noche. Porque hay un locutor o una locutora que le susurra al oído sobre el amor, ahora que mañana es 14, sobre el enamoramiento, sobre la pareja, sobre los problemas del amor, etc. Y tienen oyentes. Le habla el sentimiento, ¿no? Entonces, mientras que la radio siga siendo así, va a funcionar. Por eso es que los programas musicales, los presentadores ya no son locutores de voces engoladas, ¿no? Buenas noches, amables oyentes. Eso funcionó hace 30 años para atrás. Hoy día son gente recontra pilas, ¿no? Con calle. Hola, compadre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esa es mi causita, ¿no? Ceñito. Entonces, porque eso es lo que hace que llegue a la gente, que la gente lo escuche. Entonces, mientras que la radio siga siendo un vehículo de comunicación sonora cultural y siga empatando con la emoción de las personas, con contenidos de utilidad, la radio va a seguir vigente siempre. No va a tener problema. En términos de permanencia. Tendrá que acostumbrarse a que no es la única, a que no es la cereza del pastel, a que hay varios, ¿no? Al cine
le ha costado mucho, porque el ejemplo del premio Oscar, ¿no? Hace unos años, una película de Netflix quería concursar en el Oscar, pero no, solamente películas de cine, no de streamers. Pero hoy en día ya el Oscar está aceptando películas de streamers. Le ha costado eso, sí, pues, pero es la verdad. Las cosas cambian, ¿no? Entonces, la radio va a mantenerse definitivamente. Le va a costar en muchos casos, sí. Algunas radios están fracasando y muchas más van a fracasar, y algunas emisoras de radio van a desaparecer por su falta de creatividad, por su falta de entender el entorno, ¿no? No está sola la radio, está acompañada de muchos otros medios, y esta es la característica de los tiempos. Muchos medios, muchas ofertas con las cuales hay que competir. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Eso sería todo. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.